Llegó el momento, la madre de todas las predicciones en KC Deportes. Predicciones Premier League temporada 2021-2022. Los 20 equipos, las historias, los fichajes, el análisis, la posición. Vamos a ello. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a las predicciones temporada 2021-2022. En este caso, la Premier League, nuestra liga preferida. Bueno, ya saben, al menos la mía, creo que la de Mike es la Serie A o también un poco la Premier League o la Liga MX. No lo sé, pero bueno, ya vieron las predicciones de la liga. Qué semana tan loca hemos tenido, ¿no? Las predicciones de la Bundesliga y es momento de que hablemos de la liga más grande, al menos en cuestión económica. Y por supuesto vamos a analizar puesto por puesto, equipo por equipo, mostrando mis argumentos, mis puntos de vista, mi opinión, el balance de los fichajes, la narrativa, lo que creo que estaremos viendo, todo esto basado en un conjunto de algoritmos y ecuaciones que estuve desarrollando. No, realmente me puse a ver los partidos de la temporada pasada, durante toda la temporada pasada vi algunos de ellos para estas predicciones, también ahí vi el calendario, todo eso y muchos más factores que no voy a alargar para que ya comencemos esto. No sin antes recordarte que puedes ir a ver el resto de las predicciones y el resto de contenido aquí en KC Deportes, por supuesto, eso nos ayuda muchísimo al buen Mike y a mí a crear más y mejor contenido y lo que hemos estado preparando para la temporada 21-22. Y ahora sí, habiendo dicho eso, tenemos el grafiquito edición 21-22, espero que les guste muchísimo. Y comenzamos con el último puesto, el Watford, dirigidos por Xisco, y seguramente más de alguno dirá: Carlos, el Watford ganó la segunda división inglesa. En teoría es el mejor de los tres recién ascendidos. ¿Y lo colocas de último? Mis argumentos son sencillos para que el Watford esté colocado en esta posición, y es que respecto al resto de la liga, porque también uno de los factores que considero es el balance general de la plantilla, los movimientos realizados durante la ventana de transferencias, y a pesar de que tuvo una excelente temporada pasada, no creo que les sea suficiente para traer todo esto a la Premier League, traducirlo en esta competencia, a pesar de que hay bastantes jugadores experimentados en este equipo, comenzando desde la portería con Foster. No creo, repito, y no creo que esta plantilla esté a la talla siquiera de los dos que estaban abajo por calendario. Una de las cosas que también considero, el Watford, si bien tiene jugadores muy interesantes como Will Hughes, Ismail Azar, al quien colocaré como el jugador clave, que sea ese jugador diferencial, ese jugador que rompa líneas en una Premier League que sabemos que cada vez es más táctica, que cada vez aumenta más el nivel, aún así el calendario no les va a ajustar, el equipo no les va a ajustar. Digo, la última vez que el Watford creo que lo coloqué en la última posición, creo que no descendió, pero bueno, el Watford lo tengo que colocar último, aunque me pese, porque me gusta mucho el Watford. Y ahora sí, para sorpresa de muchos o de muy pocos, en la siguiente posición del descenso, el Burnley de Sean Dyche. La temporada pasada dije que ya se le había acabado la gasolina a este Burnley y quedaron en la última posición antes de las posiciones de ascenso. O sea, no estuvo nada desatinado ese argumento y ahora sí, lo repito. Ya se les acabó la gasolina, es un equipo que no ha mejorado, creo que se ha mantenido estancado y creo inclusive es un peor equipo de cara a esta temporada por cómo se refuerzan el resto de los equipos, argumento muy similar con el Watford. Y aquí simplemente solo destaco nombres como el de Dwight McNeil, como esa joya, como ese halo de luz en un equipo que es tan gris, tan aburrido, tan pesado de ver. Sí, el Burnley es un equipo duro, rocoso. Y por supuesto también el que es el jugador clave, James Tarkowski, que lo veo totalmente. James Tarkowski descendiendo esta temporada y la siguiente temporada algunos de los equipos de media tabla hacia arriba, o inclusive de media tabla un poquito hacia abajo, hacia arriba, se hagan los servicios de un James Tarkowski, por quien pidieron más de 50 millones de euros en su momento. No, habrá mucho más. También Nick Pope creo que es un jugador sumamente importante y que seguramente también estará buscando equipo el siguiente verano. Y en la siguiente posición, aquí otro de los factores de mis predicciones es el factor quiero que pase. Son mis predicciones. Y en el factor quiero que pase, el Newcastle se debe ir de la Premier League. El Newcastle es un equipo de terroristas y lo sabe Nacho González. Si bien creo que tiene talento infravaloradísimo como el de Callum Wilson, que es un delantero que entrega doble dígito cada temporada aún después de una lesión de ligamentos cruzados, ahí está Callum Wilson respondiendo. Un Alan Saint-Maximin, un Miguel Almirón que también está infravaloradísimo, pero que me duele verlos en este equipo. Cada vez que veo un partido del Newcastle me sangran los ojos y digo: Steve Bruce, eres un terrorista, tienes que estar en la segunda división, tendría que llegar otro director técnico a sacar las papas de juego a este Newcastle porque talento no hace falta, tienen porteros a lo loco. Saludos Paris Saint-Germain, pues también en el Newcastle, la central bastante sólida, por supuesto es un equipo de Steve Bruce, Longstaff, los hermanos Longstaff que sabemos que también tienen su historia muy linda, los tres atacantes que ya mencioné, Rich, etcétera. Pero este Newcastle juega horroroso. Es de los peores equipos que he visto en mi vida. No merecen estar en la Premier League y no creo que les ajustará estar en la Premier League, a menos que estos tres que mencioné hagan lo suyo, por supuesto.
Pero ahí lo tienen, Newcastle en el último puesto del descenso de Casa Deportes. Salvándose el descenso a duras penas, vamos a encontrar al Norwich City de Daniel Farke, que regresa a la Premier League para tomar venganza, porque sabemos que el Norwich City ya estuvo hace 2 temporadas en la Premier League y no le fue especialmente bien. Regresaron por donde vinieron. Ahora no creo que este sea el caso, porque veo un equipo mucho más maduro, mucho más experimentado y mucho mejor armado respecto a ese Norwich City. Solo habría que revisar la ventana de transferencias, en la que, si bien creo que tiene una pérdida dolorosísima en Emi Buendía, quien fue su mejor jugador la temporada pasada, solamente tienen todavía, por supuesto, al surfista Todd Cantwell. Ficharon a Josh Sargent, que me parece un excelente fichaje para que sea el recambio generacional de Timo Pukki. Y por supuesto, alguien como Milot Rashica. Milot Rashica tiene que ser ese hombre del Werder Bremen de hace 2 temporadas, no el de hace una temporada. Si ese es el techo de Milot Rashica, va a ser suficiente para que con el resto de esta plantilla, que repito que está muy bien configurada desde la portería, que me parece un fichaje atinadísimo, el de Angus Gunn, hasta adelante con alguien como Josh Sargent, les va a ser suficiente un Daniel Farke, que es un técnico que es un fútbol vistoso. Este es el que sí quiere ser en la Premier League, no es Steve Bruce. Y por supuesto, ahora con más experiencia, con ese callo de yo ya estuve aquí y yo ya sé qué errores cometí, pero sí, como lo pueden ver aquí, por la mínima. En la siguiente posición, ya muy a mi pesar, porque sabemos que el Southampton es un equipo que está muy ligado a la historia de KC Deportes, hablemos de los Saints de la Premier League, de Ralph Hasenhüttl. Y damas y caballeros, este equipo, viéndolo de pies a cabeza, luce muy bien, y a este comentario lo voy a aplicar, por supuesto, en el resto de los equipos. Digo, desde el Watford, la verdad, luce muy bien. El Watford no desciende en las otras 5 grandes ligas. El Southampton, si analizamos desde la central, que tiene, creo que, un repertorio de centrales pero envidiable, con un Mohamed Salisu que no terminó de responder la temporada pasada, pero esperemos que esta sea como la del fichaje de Mohamed Salisu, un Vestergaard que me parece uno de los mejores centrales de la liga, pasando al centro del campo sumamente sólido, a pesar de que pierden figuras como el de Mario Lemina. Está Oriol Romeu, por supuesto, que permanezca y se quede James Ward-Prowse, que es tal vez el gran talento de este equipo, aún con la salida de un Dan Ings, que por cierto, por eso coloco en el jugador clave a uno de los recientes fichajes de este equipo, Adam Armstrong, porque tiene que intentar al menos replicar los registros de Dan Ings, que era una de las grandes partes de este equipo y que ayudó las últimas 2 temporadas, aún con la salida de Pierre-Emile Højbjerg, y ahora le toca a él. Ahora es momento de encontrar nuevas figuras, y eso si no sale James Ward-Prowse, y Adam Armstrong debe ser una de estas figuras, complementado con el resto de la plantilla, muchísimos jugadores jóvenes, pero repito, un director técnico que además fascinante, pero haciendo el balance general de plantilla y lo que les espera en el calendario, y como les fue la temporada pasada, otro factor que consideramos, no será suficiente, pero sí, lo menos para estar en puesto 16 y se salvaron, pero no para más, lo dudo. En la posición número 15 vamos a encontrar al Brentford. Carlos, de verdad lo hiciste, ¿verdad? Lo hiciste. Volteaste a los equipos que entró playoffs, Norwich City y Watford. Vamos a ver qué tal le van a tus predicciones. O mejor dicho, el video de las cosas que no van a pasar en la Premier League. El Brentford también es un equipo atractivo, vistoso, vertical. Saludos, ya última broma del Newcastle. Pero el Brentford también ha hecho un mercado inteligente. Desde que traen a alguien como Christopher Ajer, que ha sido uno de los grandes centrales del fútbol europeo. Sí, en la liga escocesa no es especialmente la mejor liga para medirlo en cuanto a nivel, pero es el fútbol europeo. Al final de cuentas, si la liga escocesa no es tan mala como parecería, digo, no es las mejores ligas del mundo, y Christopher Ajer lo ha hecho de maravilla. Frank Onyeka, por supuesto, también a traerle solidez al centro del campo, y todo esto con un delantero que ya conocemos como un Ivan Toney, que también ha sido uno de los grandes talentos de este equipo y de las grandes ilusiones para construir en este Brentford lo suficiente para que se convierta en un equipo que se permanezca en esta primera división 1-2 temporadas y puedan seguir construyendo, puedan seguir trayendo jugadores como los que han hecho con estos últimos 2 fichajes que he mencionado y permanezcan mucho, pero mucho tiempo. Además tienen un mexicano en su cuerpo técnico y eso me agrada. En el puesto número 14, el Wolverhampton, los Wolves de Bruno Lage, que han sufrido el cambio más importante de cara a esta temporada desde hace mucho tiempo para ellos, la salida de un Espíritu Santo, quien fue figura y pieza fundamental en la construcción de uno de los equipos que estuvo luchando por puestos de Europa League hace no mucho tiempo, pero parece que eso está muy lejano. Aún así, siguen teniendo una plantilla espectacular, envidiable. Esto es la Premier League. Por supuesto, de pies a cabeza. Hay que decir que es sumamente importante que se queden nombres como los de Ruben Neves, que ha estado vinculado a distintos equipos. Durante los últimos 3 mercados de fichajes lo han logrado retener. Tremendas noticias para ellos. Adama Traoré sigue en el equipo y sigue en el equipo Raúl Jiménez. Va a ser muy importante si Raúl Jiménez regresa a su versión devorador de planetas,
creo que podríamos colocarle inclusive 1 o 3 puestos más arriba a estos Wolves. Si Raúl Jiménez no está en ese modo porque sufrió, por supuesto, una lesión muy grave y muy delicada, hasta podríamos reducirle 1 o 2 posiciones, también llegando ya a una parte muy importante de su carrera Raúl Jiménez. En fin, estos Wolves de Bruno Lage, a un director técnico que honestamente no conozco lo suficiente para emitir y opinar sobre cómo van a jugar estos Wolves. Me imagino que no será muy distinto a lo en uno Espíritu Santo, porque la base ya era bastante interesante. Pero repito, es un equipo que tiene demasiadas preguntas, demasiadas interrogantes. ¿Estará Raúl Jiménez en su nivel? ¿Estará Adama Traoré en su nivel? ¿Se irá Rubén Neves o no se irá? En fin, los Wolves en esta posición. En el puesto número 13, y a partir de aquí no saben lo que me dolió y cuántas veces cambié, no, 1 arriba, 2 arriba, 1 abajo. Comencemos con el Crystal Palace. El Crystal Palace es uno de los equipos que más me emociona ver de cara a la siguiente temporada, porque llega Patrick Vieira, que es un entrenador que se le caracterizó sobre todo eso en sus últimos equipos, desde la MLS hasta el Niza, por supuesto, un equipo ofensivo. En el Niza también se le caracterizó por ser un equipo muy frágil en la defensa. Para ello se reforzaron con 2 fichajes sumamente interesantes, porque ni con Tompkins ni con Cahill les iba a alcanzar. Cahill pues ya se fue del equipo. Al señor Joachim Andersen, que muy interesante lo que puede ser, le vimos muchísimo potencial en la Sampdoria, ya un poco menos en el Olympique de Lyon, y en el Fulham sí que mostraba cosas de un central muy completo, pero el que más me emociona, Mark Way, que lo hizo en maravilla en el Swansea City la temporada pasada y que ha estado construyéndose como uno de los centrales más sólidos que puedes encontrar en Inglaterra. Estaba en Gales. Lo mismo, ¿no? Y a todo esto le añades que tienen un equipo que ha hecho un mercado de fichajes inteligentísimo, desde un Conor Gallagher cedido del Chelsea, desde un Michael Olise del Reading, uno de los grandes talentos, y a eso sumado a nombres como los de Everett Eze, que esperemos pueda completar una temporada y que esté sano después de una lesión que nos alejó de uno de los jugadores más emocionantes de la Premier League, y por supuesto Wilfred Zaha, que tanto ha sonado que se va el Arsenal, el Chelsea, el United regresando a ellos. No, Wilfred Zaha se queda en este equipo, sigue siendo una de las piezas más importantes en el ataque de cualquier equipo en la Premier League, y que ahora sea un Crystal Palace renovado. Me emociona, pero tengo mis dudas. Son muchos cambios en una temporada, un director técnico nuevo. No sé qué tan bueno sea, pero una posición 13 lo veo bastante bien, mejor que la temporada pasada. En la posición 12, y para que cuando respondan en sus predicciones en las redes sociales, en la sección de comentarios, equipo de excepción, yo veo como un candidatazo de equipo de excepción al Everton. El Everton de Rafa Benítez, punto número 1. Yo nunca he confiado en Rafa Benítez, sobre todo desde que ganó la Europa League con el Chelsea, de ahí hacia abajo. Que con el Newcastle le hacía un trabajo fenomenal y hubiera preferido que regresara a la Premier League con el Newcastle. Rafa Benítez tal vez estaría en esta posición. El Newcastle. El Everton es el que está en esta posición. Tiene nombres espectaculares. Ha hecho un mercado muy decente, muy discreto. Suena que buscan a Denzel Dumfries y otros nombres, aunque parece que a Dumfries se los va a ganar el Inter de Milán. Pero el Everton mantiene en esencia la base la temporada pasada, pero ya no me gusta desde que suenan estos rumores que Benítez no se lleva bien con James Rodríguez, que no está funcionando esa relación. Vamos a ver cómo funciona este equipo, que ya con Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Alan y por supuesto Abdoulaye Doucouré, que para mí es la esencia de este equipo, esa rocosidad, pero ese talento que presenta desde el centro del campo, y la importancia de que permanezca en el equipo, porque también es uno de los nombres que ha sonado en la ventana de transferencias para otros equipos. Es sumamente importante que le retengan y que siga construyendo este Everton, y que no haga una regresión después de haber perdido a un director técnico de clase élite como lo es Carlo Ancelotti, y por eso los coloco en la posición 12. Y en el puesto número 11, el candidatazo a equipo sorpresa de KC Deportes, el Brighton Hove and Albion de Graham Potter. Los campeones del Expected Goals de la temporada pasada, que retienen la base, por supuesto, a falta de la salida de Ben White, pero Lewis Dunk sigue en el equipo. Veremos una temporada más de Tariq Lamptey. Estoy muy emocionado por ver si Michał Karbownik estará en este equipo, Jakub Moder en el centro del campo, la llegada de alguien como Mwepu, que me parece un fichajazo inteligentísimo, excelente movimiento Brighton. Pero al momento de la grabación del video, tal vez los fichajes más emocionantes de este equipo no se han completado. Marco Curella es uno de los nombres que suena para llegar, y en la delantera entre Hudson Edouard o Darwin Núñez, que con cualquiera de estos dos nombres, que son dos delanteros con un potencial tremendo y que lo han hecho de maravilla las últimas temporadas, Darwin Núñez, especialmente lo que hizo en segunda división en España, creo que ellos pueden ayudar a resolver ese gran problema de los expected goals. Haciendo esto con la solidez que te brinda alguien como Lewis Dunk, y quien sea vaya a ser su compañero la siguiente temporada, que seguramente será Adam Webster, y por supuesto a alguien como Leandro Trossard
este Brighton lo tengo en candidatazos a sorprender. Un equipo vertical, un equipo que toca y maneja el balón de maravilla. ¿Se merecen una posición como esta? Sí, yo lo diría que sí. En cuanto a potencial, creo que debería ser así. Pero los expected goals dirán otra cosa al equipo de Graham Potter. Y cuidado, damas y caballeros, que entramos al top 10 de la Premier League y comenzamos con el West Ham United de David Moyes. Con el West Ham, lo dije en reiteradas ocasiones, sobre todo en la parte final de la temporada, creo que tuvimos un caso de un equipo que alcanzó su máximo potencial, que todos los jugadores que están en la plantilla están jugando a su 100%, a lo mejor que pueden jugar, y no está mal, les alcanzó para una Europa League, esas ya son muy buenas noticias, pero saben que para mí, equipos como el West Ham, una Europa League se convierte en una maldición en disfraz. El fútbol de jueves por la noche es jodido, y el West Ham de David Moyes, que otra vez comentario que he hecho a lo largo de este mercado de fichajes ha sido muy característico, mantiene la esencia, mantiene su base de ese Euro West Ham, pero también creo que es un equipo que comenzará a estar desgastado. Por supuesto, no es especialmente común decir desgastado en nombres como los de Souček o Soufal, que parecen máquinas inoxidables. Un Declan Rice que cada vez es mejor mediocampista, más completo, te puede jugar de central, es un todólogo Declan Rice, que obviamente va a ser mi jugador clave. Aquí muchísima atención con si fichan a un central más, que suena la llegada de Milenkovic, si fichan a un delantero más, que entre los muchos delanteros que han sonado como Martin Braithwaite o Tammy Abraham, también va a ser muy importante para ayudar a este equipo a dar un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás. Pero desde mi visión, yo creo que el West Ham está más cercano a dar un paso hacia atrás con la plantilla actual, con lo hecho la temporada pasada y con una Europa League en el camino, que uno hacia adelante. Posición número 10, el West Ham, ya no los pongo en el descenso, no, ya no van a estar en el descenso, ya le tengo más expectativas a David Moyes y a este conjunto de equipos, conjunto de jugadores, pero hasta aquí. En el puesto número 9, 2 temporadas arriba de lo que hicieron la temporada pasada, el Aston Villa. Carlos, no, el Aston Villa está para Europa League, está para Conference League, mínimo. Sí, tal vez. A partir de aquí ya me la está debatiendo muchísimo. Originalmente había puesto, sí, el Aston Villa creo que alcanza Conference League mínimo, pero hay que guardar muchísimo cuidado con equipos que cambian muchísimo de una temporada a otra. Aunque ese cambio radical es muy interesante para el Aston Villa. Sí, pierden a su esencia, pierden a su capitán, pierden a Jack el Destripador, a Jack Grealish, que se va al Manchester City, el jugador más caro en la historia de la Premier League. Y ese dinero lo utilizan muy inteligentemente, porque ya tenían a Watkins en el ataque, ya tenían a John McGinn en el centro del campo, corazón y alma de este equipo. La defensa se refuerza con alguien como Axel Tuanzebe, aún así creo que hoy falta una piecita. Emi Martínez, tal vez actualmente top 3 mejores porteros de la Premier League y top 10 mejores porteros del mundo, seguramente. A eso le sumamos la potencia ofensiva de un Leon Bailey, que es un jugador vertiginoso, que es un jugador que tiene un regate fantasmagórico espectacular. No sé por qué utilicé fantasmagórico. A eso le sumamos la potencia ofensiva, experiencia de Danny Ings, para que puedan hacer una dupla mortal con Oli Watkins, o si entra uno, entra el otro. Ya es una profundidad monstruosa para un equipo de Premier League. Y a eso le sumamos a Emi Buendía, el que creo que es uno de los mejores fichajes de la temporada. Un jugador brillante con y sin el balón, un jugador con una pierna privilegiada que puede ayudar a dar ese paso hacia adelante hasta Aston Villa, 2 pasos hacia adelante diría yo, respecto a lo que hicieron la temporada pasada. Sin un Jack Grealish, que creo que va a pesar bastante, no creo que les será suficiente para llegar a puestos de Europa, de Conference League, de Champions League, pero sí son pasos en la dirección correcta. Y este Aston Villa, en un año, probablemente mercado de fichajes de invierno, mercado de fichajes de verano 2022, cuidado. Y en el puesto número 8, hablando de dar pasos en la dirección correcta, creo que el Leeds United los ha dado. Que a Leeds los tenía originalmente unas 2 posiciones atrás, si no me equivoco, pero también viendo ese balance general de la plantilla y lo fantástico que es el fútbol de Marcelo Bielsa con este Leeds United, dije, sí tienen que terminar en esta posición, tienen todo ese potencial para hacerlo. Estoy esperando, mi predicción es que el Leeds United sí va a alcanzar todo ese potencial. Clave, muy clave para mí. Necesito que, como este comentario que hice de que no funcionó el fichaje de la temporada pasada, que sea fichaje para esta temporada el de Robin Koch y el de Diego Llorente, y que se conviertan en una de las mejores duplas centrales de la Premier League, porque tienen todo ese potencial y es para eso que se les trajo. No fue el mejor inicio de Robin Koch, especialmente sufrió muchísimo, pero fue yendo de menos a más y ha hecho una pretemporada brillante, aunque los últimos partidos fueron goleadas para Leeds United. A eso le sumamos al fantástico
poco juego ofensivo que tiene, tal vez un poco caótico para algunos en el resultado que terminamos viendo, un poco meme ya pensamiento sobre Leeds United, pero eso le sumamos un Rafinha que creo que es una de las mejores piezas que pudo haber encontrado Marcelo Bielsa para este equipo, y llegue o no Yángelo Herrera, y llegue o no Nathan Nández, que Yángelo Herrera justamente suena ante la imposibilidad de fichar a alguien como Nández, llegó Jack Harrison, Patrick Bamford en el ataque, o sea quien llegue, ya está Rodrigo Moreno. Es un equipo que, si todos los jugadores están en su mejor versión al estilo West Ham, les debería dar hasta inclusive para más. Pero hay equipos muy peligrosos arriba. En la siguiente posición debo decir que tengo mucho conflicto en colocar al Tottenham Hotspur de Nuno en Conference League en la posición número 7. Debo admitir que quería poner a Aston Villa, debo admitir que quería poner a Leeds United y hasta estaba pensando seriamente en un West Ham o Brighton. Carlos, ¿tan mal ves al Tottenham Hotspur? No necesariamente, la plantilla es maravillosa. El fichaje de Cristian Romero es brillante. Uno de los mejores movimientos no solo de la Premier League, sino de Europa. La cifra me parece adecuada, el jugador me parece fantástico y llega reforzando las zonas que más necesitaba este equipo. Un equipo que seguramente también aprovechará lo que ya habían hecho en mercados pasados con Reguilón y también por la derecha, por supuesto, en un reencuentro que tenemos de Nuno Espíritu Santo. Lo que hace Pierre-Emile Højbjerg en el centro del campo, uno de los mejores recuperadores de balones que puedes encontrar en el planeta Tierra. Heung-min Son sigue siendo Heung-min Son y le acaban de renovar, no habrá necesidad de decirle al balcón y te tiras. Pero sí debo decir, y además con la llegada de Bryan Gil, que también me parece un fichajazo, que Harry Kane está descontento al momento de la grabación del video. No sabemos si se irá. Si se va, son 2 puestos. Réstale 2 puestos a este equipo. Sin Harry Kane, réstale 2 puestos. Obviamente dependería muchísimo quién llegue, ¿no? Si llega Cristiano Ronaldo, pues más bien le sumo 2 puestos. Pero Harry Kane, alma, esencia, el mejor jugador que tiene este equipo y que está en su mejor estado de forma, está en su prime, está en su peak, como diría Bad Bunny, pero es una encrucijada aún, por eso va a ser este jugador clave y por eso como mi balance general es pues Conference League que repita al menos lo de la temporada pasada, pero muy condicionado a si está Harry Kane o no está Harry Kane. Y en la siguiente posición, estos 2 puestos, repito, fueron los de más controversia dentro de mi cabeza. El Arsenal de Mikel Arteta, que la temporada pasada terminó en la 8ª posición y fue una temporada bastante desagradable para los aficionados del Arsenal y eso le sumamos todo lo que ocurrió con la Superliga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un equipo que el director técnico me parece fascinante, me parece es uno de los más con más potencial en nivel de banquillo, que sí que ha tomado unas decisiones complicadas a lo largo de su carrera y ha sido bastante rocoso su inicio, desde cosas muy buenas con títulos, que ya es algo que Solskjaer no puede decir, y sí lo puede decir Mikel Arteta, y que por supuesto creo que han hecho un mercado muy inteligente, trayendo a Ben White, el jugador que necesitaba esta central para el estilo de juego con balón que requiere Mikel Arteta y un jugador que maneja muy bien el balón, que es un excelente central, y a eso le sumamos lo que ya tenían con Kieran Tierney, con Gabriel Magalhães, que esperemos que también esté sano, un centro del campo que además se retendrá a Granit Xhaka, que traen a Albert Zambi Lokonga, un mediocampista prometedor, Nuno Tavares para añadirle profundidad, y por supuesto lo que ya tienen adelante, llegue o no José Maguire, llegue o no James Maddison, llegue o no Renato Sánchez, llegue o no quien sea quien tenga que llegar a este centro del campo, Emil Smith Rowe y Bukayo Saka son el alma y esperanza de este equipo, diría yo, son con lo que tiene que construir este Arsenal de cara a futuro, y por supuesto un Aubameyang y Lacazette, que no sabemos si se quedará Lacazette o no, que en su peak, en su potencial tendrían que estar luchando estas posiciones. Son unas predicciones muy optimistas en general en toda la extensión de la palabra para todos y cada uno de los equipos, y con este Arsenal soy optimista, tengo muy altas expectativas y creo que esas altas expectativas deberían llevar a este Arsenal a la Europa League. ¿Y cuánto me costó y me dolió colocar nuevamente a Leicester City en la 5ª posición? Carlos, estuvieron a nada la temporada pasada, además se lo merecían más que el Chelsea terminar en la 4ª posición. Probablemente, si hacemos el balance general de la temporada, y es tal vez el equipo que ha hecho mejor fichajes en la Premier League. Probablemente Patson Daka, un fichajazo, Ryan Bertrand para añadir profundidad. Cuando James Justin regrese también por supuesto habrá una muy linda pelea. También trajeron por supuesto a Boubacar y Soumaré, que madre mía ese centro del campo con Soumaré, con NDD. Se me hace agua a la boca con pensar en Yuri Tielemans y por supuesto en James Maddison, que debe quedarse, jugador clave, ya lo mencionaremos por qué. La que va a haber la pelea con Kelechi Iheanacho, con Patson Daka y con Jamie Vardy, lo que ha hecho Harvey Barnes, lo que puede hacer también a Jose Pérez. Es un equipo completísimo, esperar ver a Johnny Evans sano, a Soyuncu sano, que Fofana regrese lo antes posible, y Fofana uno de los mejores centrales en la Premier League. Pero justamente el inicio y la ausencia de Fofana en los primeros partidos,
y que es un equipo que también sigue construyendo, que sigue avanzando y que sigue intentando irrumpir ese paradigma del top 4. Últimamente, que a pesar de que creo que es una plantilla fenomenal y con muchísimo techo, no creo que estén en el mismo tier de las siguientes 4 posiciones. Quisiera que lo estén, quisiera que Leicester City esté en el top 4. Pero ya saben, mis predicciones, 1 o 2 posiciones es lo que espero de verdad con este equipo. Espero no 2 hacia abajo, sino 2 hacia arriba. Pero no, será suficiente. Hablemos del top 4, hablemos de los 4 que estarán en Champions League. Y empecemos fuerte con el Liverpool. El Liverpool ha tenido una ventana de transferencias muy calladita. Pero por supuesto, el Liverpool es el Liverpool de Jürgen Klopp. A pesar de que no han fichado como han fichado los 3 que coloco arriba, es el Liverpool, campeón de Premier League, campeón de Champions League. Un trabajo exquisito el de Jürgen Klopp construyendo este equipo y dándole una identidad que estamos de acuerdo, ¿no? Es un equipo del que es muy difícil no estar encariñado. Y tal vez el fichaje más importante es el regreso de Virgil van Dijk y por supuesto lo que puede hacer con Ibrahima Konate, que tiene un potencial tremendo, pero hablando de lesiones, es un jugador que ha estado bastante cercano al mundo de las lesiones las últimas temporadas. Pero con Virgil van Dijk, uno de los mejores centrales del mundo, si no es que el mejor central del mundo en su mejor momento, por supuesto este equipo recupera muchísimo. Sabemos lo que puede hacer Salah, sabemos lo que puede hacer Mané, sabemos lo que puede hacer Firmino, sabemos lo que puede hacer todo el centro del campo, Henderson, Fabinho el todólogo, por supuesto. Pero aún así, sí creo que es un equipo que ya conocen muy bien el resto de los directores técnicos y que los 3 de arriba tienen una plantilla monstruosa y creo que a partir de los 3 de arriba, bueno, en la Premier League desde los primeros 10 puestos creo que están luchando por el título de la Liga, pero estos 3, sus fichajes hablan por sí mismos. En la posición número 3, el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer, ya saben que para mí no es el director técnico ideal para que el Manchester United vuelva a ganar una Premier League. Mi predicción de hace años es que el Manchester United no va a ganar la Premier League con Solskjaer. No la va a ganar. No va a ganar la Champions League con Solskjaer. Tal vez gane una Community Shield. Bueno, una Community Shield no, una Carabao Cup. Tal vez gane la FA Cup. Pero no creo que gane estos torneos que son los que tanto requiere el aficionado. A pesar de que como plantilla, estos 3 equipos de pies a cabeza tienen con argumentos las mejores líneas del mundo. Desde De Gea y Dean Henderson, que ojalá Dean Henderson gane esa titularidad. Desde Harry Maguire, el central más caro de la historia, y lo emparejas con Rafael fucking Varane, en el Manchester United. Aaron Wan-Bissaka por derecha, Luke Shaw y Alex Telles peleando el puesto por la izquierda, que suena la salida de Alex Telles, pero Luke Shaw y cómo ha hecho crecer justamente Alex Telles a este jugador. El centro del campo con un Fred, con alguien como McTominay, que también alma y esperanza de los jóvenes del Manchester United. Paul Pogba, ya el centro del campo, fantástico. Argumentos para ser el mejor centro del campo del mundo, sí. Y a eso le sumamos Anthony Martial, Marcus Rashford, qué tremendo jugador. Un Mason Greenwood que también lo ha hecho muy bien en la pretemporada. Daniel James, quien podría salir cedido. Ok, es un equipo que podría funcionar muchísimo. A eso le añadieron Bruno Fernández, el que es posiblemente el mejor jugador de la Premier League en la actualidad, el que mejores registros ha dado y el que es tal vez uno de los mejores fichajes en la historia del Manchester United. Y a eso le suman Jadon Sancho regresa a Inglaterra, regresa a Manchester y lo hace para jugar con los Red Devils y solo los coloco en la tercera posición. Es una locura absoluta. Aquí sí me decanto un poco más, que es del lado del director técnico, que creo que es demasiada plantilla para Solskjaer y creo que les va a quedar corta esta temporada. Tercer lugar aún así es una excelente posición, pero arriba está el otro Manchester City. Ya se viene el salseo y estoy muy emocionado. El Manchester City es el campeón de la Premier League, es finalista de la UEFA Champions League y ha mejorado. Es mejor plantilla que la temporada pasada. Rúben Díaz, el mejor central tal vez en la actualidad de la Premier League. John Stones renovado, literal y figurativamente hablando. Ederson en la portería es tremendo. La lateral por izquierda sigue siendo para mí el gran factor a deber de este equipo, porque en el centro del campo, entre Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, aquí tal vez estaremos viendo a Phil Foden, que puede jugar en estas posiciones, que puede jugar por extremo por izquierda, que puede jugar como enganche. A eso le sumamos, por supuesto, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, que tuvo un verano espectacular. En el ataque, Gabriel Jesús, que ahí está flaqueando, pero por supuesto, el mercado de fichajes que hizo, trayendo a Jack Grealish. Jack, el destripador, llegó al Manchester City, el jugador más caro en la historia de la Premier League, y es un jugador que te puede jugar en la posición de mediocampista, al lado de Kevin De Bruyne, que te puede jugar como extremo por izquierda, que te puede jugar como extremo por derecha, te puede jugar como falso 9, es un tipo carismático, tiene las piernas que podría moler carne con esas piernas, y suma a este equipo, lo hace mejor. Si al Manchester City le sumamos Harry Kane, probablemente... Es que me la estoy jugando con el puesto 1. En realidad comencé a construir la tabla de las predicciones de la Premier League del 1 hacia abajo. Normalmente lo hago al revés. Y ahora lo hice así.
porque estoy muy convencido de que a pesar de que este es tal vez el mejor equipo del mundo en la actualidad, después analizamos quién es el campeón de la UEFA Champions League y tengo que hablar de que el campeón de la temporada 21-22 para KC Deportes va a ser el Chelsea de Thomas Tuchel. Ah, Carlos, ya saliste a analizar con la camiseta puesta. Sabemos que eres hincha del Chelsea. Y no lo oculto, nunca ha nublado mi vista. Para los memes sí, pero esto es en serio. Como analista creo que el Chelsea tiene todo lo necesario para ganar la Premier League. Y con este argumento de los últimos 4 equipos de que línea por línea tal vez es el equipo mejor construido, que la portería es tal vez lo menos de reflectores. A ver, está el portero más caro en la historia del mundo, pero Eduard Mendy es el titular, ¿no? Qué curioso. A la central, al momento de la grabación del video, aún no le han sumado a Jules Koundé, pero le suman a Jules Koundé y madre mía, tienen central para los próximos 10 años mínimo. Jules Koundé, un Thiago Silva que me cerró la boca la temporada pasada y cállate, Carlos. Y lo que ha hecho Anthony Rudiger o Tuchel con Anthony Rudiger en el centro del campo entre Kovacic, Jorginho, no sé si se quedará Ruben Loftus-Cheek o no, pero en fin, se va cedido Billy Gilmour, pero este Chelsea centro del campo perfecto. Reece James, Azpilicueta, tenemos también luchando por el carril de izquierda a Ben Chilwell y parecería que a Marcos Alonso, pero bueno, Ben Chilwell es el que ha ido ganando esa posición a pulso. Y el ataque del Chelsea, joven, duro, talentoso. Hakim Ziyech, que podría salir o no, pero aún así está Hakim Ziyech en la plantilla. Kai Havertz que podría ser un fichaje para esta temporada, ¿no? Que al final cerró muy bien Kai Havertz, pero que ahora cierre toda la temporada así, que toda la temporada sea tan buena como el último gol de la temporada para el Chelsea, el de la Champions League. A eso le sumamos, por supuesto, a Mason Mount, el Mr. Chelsea de este equipo, el jugador al que yo les he dicho, pase lo que pase, Mason Mount seguirá jugando y lo puedo seguir asegurando. Christian Pulisic, que es tal vez el que tanto Elia como Rubén a Callum Hudson-Odoi, no sé si seguirán en la plantilla la siguiente temporada, veremos si responden para esta. Pero Timo Werner, que fue un jugador que participó muchísimo la temporada pasada, el jugador que más creó goles para este Chelsea, le suman la llegada de Romelu Lukaku. Un devorador de planetas como Lukaku, 115 millones de euros. El regreso del hijo pródigo de Didier Drogba. Lukaku llega como una mejor versión del que se fue del Chelsea, del que se fue del Manchester United y de su mejor temporada con el Inter de Milán. Lukaku llega a darle un salto de calidad hasta Chelsea, que con ese salto de calidad creo que van a dar del 4º al 1er lugar. Con el estilo de juego de Tuchel, que es hermoso, es un director técnico que le ha hecho clic a estos jugadores, este equipo, y creo que será suficiente para que el Chelsea gane la Premier League. Damas y caballeros, en la sección de comentarios, para ti, ¿cómo terminarán las 20 posiciones? ¿Quién será el equipo campeón? ¿Quién será el equipo de excepción? ¿Quién será el equipo revelación? ¿Quién será el mejor fichaje? Y por supuesto, cualquier otro comentario, análisis, punto de vista en la sección de comentarios a través de mis redes sociales, con las dinámicas de Instagram, con las dinámicas de Twitter, de Facebook. Y por supuesto que regresemos cada jornada para ver cómo vamos con los argumentos, los nombres que fuimos presentando. Esa es la idea y la intención de estas predicciones. Ya solo nos queda la Serie A, haremos en su momento de la Premier League, por supuesto, y de la Europa League. Y damas y caballeros, yo me despido esperando que hayan disfrutado muchísimo estas predicciones del rediseño gráfico, de los argumentos, de la pasión, de todo lo que significa KC Deportes. Estoy muy emocionado por una temporada más de Premier League, que no puedo esperar. Y damas y caballeros, nos veremos dentro de un año para más predicciones, pero también, por supuesto, para revisar el cómo nos fue una vez termine la temporada 21-22. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, ayudarme a compartir estos videos, por supuesto, y que crezca la comunidad de KC Deportes. Y no olvides comer frutas y verduras, porque ahí no solemos.